Bienvenidos a otro vídeo de Aprende IT. Hoy vamos a ver cómo podemos corregir un problema en un RAID por software montado con MDADM, que se nos ha roto completamente y se ha quedado en estado fail, y vamos a poder recuperarlo de varias formas. Así que hemos montado un laboratorio para ello y romperemos a propósito ese RAID para simular lo que nos podría pasar en un entorno en el que esto estuviese en producción. Si queréis ver cómo se puede montar este RAID, tenemos un vídeo para verlo y lo voy a dejar aquí en la esquinita. Así que nada, vamos a empezar con el laboratorio y aquí lo tenemos. Tenemos este RAID montado, es el RAID MD0. Y está compuesto por 5 dispositivos. En este caso no tiene un spare, pero nos da exactamente igual. Entonces vamos a revisar. Ahora mismo tenemos montado un dispositivo, tenemos un dispositivo LVM, está creado con un volume group que se llama MiVG y tiene un total de 300 gigas. Vamos a hacer un LV scan para ver qué tenemos y tenemos este LV creado, este Logical Volume. Entonces, en este LV tenemos, como ya estaba diciendo, un sistema de ficheros. Perdón. Tenemos un sistema de ficheros XT4, ¿vale? Vamos a montar este dispositivo. Lo vamos a montar en media. Y tenemos en media un fichero que se llama, bueno, es una imagen de Ubuntu. Vamos a poner la ruta completa, que es lo que nos está pasando. Y lo está leyendo bien, las cabeceras, todo. Vamos a hacerle un SHA 255 zoom. Y luego vamos a verificar su integridad cuando completemos todo lo que vamos a hacer. Aquí tenemos el resultado. Lo vamos a copiar para luego tenerlo cerquita cuando tengamos que compararlo. Bueno, pues comenzamos. Como estábamos diciendo, teníamos un RAID con 5 discos y tenemos el SDA en la posición 0, tenemos SDB posición 1, SDC posición 2, SDD posición 3 y SDE posición 4. Si queremos ver en qué posición está un disco sin tener el disco montado, simplemente leyendo las cabeceras, con la opción "-E", podemos ver más información sobre el disco. Entonces, podemos ver el chunk size, esto es importante para crear el RAID. Podemos ver si tenía un estado limpio o no lo tenía. Podemos ver el tipo de RAID al que pertenecía, cuántos dispositivos pertenecían al RAID y, lo más importante también, de cara a recrear el RAID, es el Active Role. El Active Role, en este caso, es el dispositivo 0. Muy bien, pues con esto vamos a empezar a romper el RAID para poder volverlo a reconstruir. Vamos a hacer mdadm -a, pero vamos a hacerlo con -d para ver más detalles. Y vamos a provocar el fallo en SDD y en SDC. Todavía debería ser válido el RAID, porque es un RAID 6 y soporta el fallo de 2 discos. Entonces,
Ahora mismo hemos marcado un disco en fallo. Está fallido este disco y ha sido retirado del RAID. Nos hemos quedado sin el disco de la posición 2. Vamos a hacer lo mismo con SDD. Todavía está degradado, pero el superbloque sigue siendo persistente. Y vamos a hacer lo mismo con SDB. Al hacerlo con SDB se va a romper el RAID. Se ha roto el RAID. ¿Qué pasa con esto? Que si intentamos levantar el RAID, nos va... Bueno, realmente si intentamos escribir en el RAID, no nos va a dejar hacerlo bien, va a haber problemas porque está fallido. Entonces, vamos a ver los que tenemos montados. Vamos a tratar de escribir aquí. Nos ha dejado escribir, pero debería estar fallido. Entonces, vamos a montar. Además lo teníamos en dos sitios montado. No me he dado cuenta que ya lo teníamos montado. Así que lo vamos a desmontar. Lo desmontamos dos veces, ya no está. Lo que tendríamos que hacer en este caso sería parar el RAID y examinar los discos. Como hemos visto antes, habría que examinar todos los discos que tenemos, desde el A hasta el D. Porque esto de aquí es una prueba, pero no sabemos cuándo se ha roto el RAID a veces. Entonces tenemos que ver qué discos estaban dentro y qué discos estaban fuera y analizar el tiempo en el que se hizo. Entonces, vamos a ver. Vamos a parar el RAID. Todavía tiene procesos, no nos va a dejar. Cuando pasa esto, es que se ha quedado pillado seguramente algún mapping. Y estamos buscando por el nombre del MD0 o del volume group que teníamos. En este caso, se ha quedado pillado, aunque nos estaba dejando escribir, se ha quedado pillado el mapping testing que teníamos creado. Es decir, lo que os he enseñado antes, que era el LVM, y habíamos montado. No sé dónde está, ahora mismo no le veo. Vamos a ir un poquito más para arriba. Este LVM. O sea, debió de quedar pillado porque, lógicamente, no puede escribir. Entonces, ¿qué vamos a hacer para esto? Para no tener que reiniciar el sistema, lo que podemos hacer es quitar estos mappings sin forzar nada para evitar que se rompa. Si estuviese en uso, no nos dejaría hacerlo. Si queremos hacerlo forzándolo, sería con la opción "-F", pero yo no lo recomiendo. Lo hemos quitado. Entonces, ahora ya nos va a dejar parar el RAID. Ya nos ha dejado pararlo. Y si hacemos un cat al proc mdstat, no tenemos ya ningún RAID. Y diréis, ¿ahora cómo podemos arrancar el RAID? Bueno, vamos a tratar de arrancarlo con la acción "-a", que es para ensamblarlo. Y le vamos a decir que es de md0 y que busque en todos los dispositivos. Seguimos hasta el SDD, correcto. No, SDE. En este caso,
ha arrancado solo. Si estuviese más roto, a veces, vamos a probar aquí, tenemos MD0 y ha arrancado con 3 discos, con el último que estaba en fallo. Lo mejor, si detectamos que el disco, quiero decir, el MD0, el disco virtual, está en fallo, lo mejor es no intentar reañadir ningún disco. Lo mejor es intentar reensamblarlo, porque muchas veces lo que hacemos es volverlo a meter en el RAID de forma controlada cuando lo reensamblamos, pero si reañadimos el disco se pueden sobreescribir las cabeceras y pasar el disco a spare, etcétera. Si eso llega a pasar, habría que tomar otro tipo de medidas que vamos a ver más adelante. En este caso, estaba fail, ahora ya si hacemos el "-d" mayúscula, vemos que los 2 primeros discos que estaban añadidos, o sea, que se marcaron como fallidos, se han quedado quitados y se ha añadido el último disco que habíamos eliminado. Porque, si mal no recuerdo, era el SDB, el que habíamos quitado último. Y ese ya está metido en el RAID, que es el que está diciendo aquí que aparecía en mal estado, pero que tenía, realmente estaba bien. Entonces, se ha podido arrancar. ¿Qué podemos hacer forzando un poquito más esto? Si no nos dejase hacerlo de esta forma, tendríamos que hacer uso de la bandera o del parámetro menos force o menos F. Vamos a ver si era menos F o menos force, que no recuerdo. Es menos force. Y el menos run. Eso se pondría aquí a continuación. Bueno, menos F también está aquí a continuación. Se podría poner la menos F solo. Y menos R mayúscula. Vamos a provocar el fallo y ahora lo lanzamos de nuevo. Para que veáis la diferencia. La diferencia es que va a marcar, va a tratar de limpiar los discos que están en estado fallido. Es decir, si realmente tienen un fallo, le va a limpiar las banderas que ha creado para marcar ese disco como fallido y va a tratar de arrancar el RAID. Entonces, si lo hiciésemos así, todavía estaba como marcado por un fallo, pero lo acaba de limpiar. Acaba de limpiar la bandera de fallo en el dispositivo. Y ahora mismo ya estaría bien. Si lo volvemos a hacer, ya está bien. No hace ninguna cosa más. Como veis, está marcando como fuera de fecha el disco. Esto lo está haciendo de forma automática. Como bien decía, si con esta opción no es suficiente, vale, ahora mismo vamos a mostrar que el RAID está funcionando. Si esto no fuese suficiente, porque no pudiésemos montar el disco, habría que ver cómo se ha creado. En este caso son 3 discos. Entonces, vamos a provocar el fallo de SDB otra vez. Lo único que antes de eso vamos a montar el dispositivo LVM para que veamos. Vamos a montarlo, no a desmontarlo. Vamos a montar el MNT. Vamos a activarlo primero. Y a escanear todo porque si no, no lo va a encontrar. Ahora ya sí. Vamos a ver cómo. Hay que cambiar la ruta aquí, que antes lo hemos hecho en media en vez de en MNT. Cambiamos la ruta y lo ejecutamos para ver que realmente no ha habido ningún problema. Bueno, pues como podemos ver,
ya ha terminado. Y tenemos aquí C8B, C8B, B8, B8, F3, F3. Parece que todo está correcto. Así que parece que la integridad del fichero es correcta. Lo que no sabemos si se habrá llegado a crear el otro fichero. Como podéis ver, el fichero que antes habíamos tratado de crear y que parecía que se había creado, no se ha llegado a crear porque el disco estaba desconectado. Bueno, como decía antes, vamos a provocar el fallo de SDB para que se caiga el RAID otra vez. Entonces, tenemos el estado del RAID fallido. Nos podemos encontrar con algo similar a esto en un entorno donde tengamos un RAID y tengamos que recuperarlo. Entonces, lo mejor es no tocar nada aquí. Nos guardamos. Yo me guardaría esto en un fichero para tener la información. Aunque si se ha reiniciado el servidor, pues no vamos a tener esa información. Entonces, esta información sería válida para ver que estos dos discos no están. Ya ahora tendríamos que ver cuáles son el disco 2 y disco 3, pero ya tenemos información de cuáles son los discos que habría que reconstruir. El último que se ha roto ha sido el SDB y podríamos añadirlo en este orden. Esto es importante porque habría que marcar estas dos posiciones como missing. Lo que vamos a hacer es recrear el RAID. Es decir, el RAID está creado el miércoles 11 de septiembre y vamos a recrearlo a fecha de hoy. Lo único que lo vamos a recrear, porque no se podría, en el caso que estaba comentando antes con el ensamblaje, no se podría hacer y habría que recrear el RAID. Para eso tiene que tener las mismas características el RAID nuevo que estamos creando que el RAID que se creó en el origen. Entonces, como decía, vamos a guardar esto en un fichero. Y vamos a ir examinando disco por disco. Aquí tenemos 5 discos, así que va a ser sencillo. En el caso de que sea un sistema con muchos más discos, pues habría que hacer pues, un bucle o algo así para empezar a imprimir más información en pantalla. Aquí vamos a ver vamos a tratar primero de parar el RAID, como hemos hecho antes. No nos va a dejar, nos pasa exactamente lo mismo que antes. Desmontamos, no nos va a dejar. Recordemos que hay que quitar el mapping. Y ahora ya sí nos va a dejar. Muy bien. Vamos a empezar a trabajar como un entorno en el que nos hemos encontrado todo esto. Bueno, aquí tenemos que tiene la posición 0, ¿vale? Sabemos que el SDA tiene posición 0. Y tenía, esto indica los discos rotos. Este ha sabido que tenía 3 discos rotos. SDB, y tiene importante la fecha la última fecha de actualización, aquí está. La fecha de actualización es de miércoles 11 de septiembre a las 6:16. Este tiene una fecha más antigua y solo veía 2 discos rotos. Bueno, sabemos que tenía 2 discos rotos aquí. SDC. Este tiene una fecha todavía más antigua y no tenía discos rotos. Así que este le vamos a descartar porque es más viejo. Y sabemos que estaba fallido. Este tenía un disco roto, pero tiene una fecha más antigua, mucho más antigua. Y SDE. Pues con esto, con SDE que tenía 3 discos rotos, sabemos que ese disco estaba bien. 6 y 16, sabemos que nos tenemos que quedar con SDA, SDB
SDE y marcar las posiciones de la posición 3 y 4, habría que marcarlas como missing. Ahora vamos a ver cómo. Bueno, vamos a hacer el create de nuevo para añadir los discos que faltan. Pues sabemos que tenemos aquí el comando con el que se creó, pero sabemos que SDD y SDC no estaban. Por lo tanto, tenemos que sustituirlo por la palabra missing. Entonces, con esto chunk directamente, vale. Establecemos que se tiene que crear con 512K. Y tenemos todo bien. La K sobra. Le decimos que sí. Y deberíamos tener funcionando el RAID. Vamos a hacer un VGScan, LVScan y vamos a montar en MNT. Bueno, lo vamos a montar en media, que es como lo tenemos atrás. Vamos a hacer SH Assume, 256, Ubuntu. Vale, ya podemos ver que nos ha devuelto el resultado del SH Assume y es exactamente igual que el que aparece atrás que habíamos hecho. Entonces, con esto ya estaría recuperado el RAID y lo que hay que tener en cuenta, que no hemos hecho, es que habría que añadir discos nuevos al RAID, porque si no se hubiese quedado en el estado en el que está actualmente, si no se quedaría en el estado que está actualmente y en caso de que se rompiese otro disco, se rompería otra vez el RAID también. Entonces, habría que añadir discos nuevos, en caso de que estén rotos de verdad, en este caso que los hemos forzado nosotros, habría que reañadir estos discos que serían SDC y SDD. Y empezaría a hacer el spare rebuilding y a resincronizar el RAID otra vez, avanzando aquí el porcentaje. Así que espero que os haya gustado el vídeo y si os ha gustado, darle a me gusta y suscribiros para no perder los siguientes vídeos. ¡Un saludo!